El proyecto ético común. Taller de filosofía. Unidad 6 del libro Valores éticos de primero de educación secundaria obligatoria de la editorial SM. Proyecto Savia Digital. Hola amigos, mi nombre es Rafael Robles. En los próximos minutos vamos a trabajar el tema del proyecto ético común. Lo vamos a hacer desde el taller de filosofía y los ejercicios que ahí os proponemos. Lo que queremos es fomentar el espíritu crítico. No permitáis que os den las cosas pensadas. Pensad por vosotros mismos. ¿Te animas en este viaje? ¡Adelante! El primer trabajo que vamos a hacer consiste en analizar algunos derechos humanos. En concreto, nos vamos a centrar en su relación con la ley del más fuerte. ¿Recuerdas lo que era la ley del más fuerte? ¿Lo has estudiado? Si no lo sabes, te lo recuerdo yo. La ley del más fuerte es aquella que consiste en que hay que hacer lo que diga la persona que tiene más fuerza o que tiene más poder. No, vivimos en una sociedad con leyes, en una sociedad democrática, donde incluso los más débiles tienen sus derechos. Tus respuestas, por supuesto, tienen que ser razonadas. En el taller de filosofía no vale decir porque sí o porque no. Hay que justificar todas las respuestas. Vamos con la primera. Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dice lo siguiente. Todo individuo tiene derecho a la vida. Y subrayo vida porque es el concepto más importante de este artículo. A la libertad y a la seguridad de su persona. Vida, libertad, seguridad. No lo olvides. Vida, libertad y seguridad. Pues bien, ¿tú crees que este artículo tiene que ver con la protección frente a la ley del más fuerte? Piénsalo. ¿Tú crees que si no existiera este artículo en el cual se inspiran muchas constituciones y muchas legislaciones, la gente fuerte, poderosa, violenta, podría hacer lo que quisiera? Si no tuviéramos una ley que nos protege la vida, la libertad y la seguridad, ¿nos mandarían los más fuertes? Yo no doy la respuesta. En el taller de filosofía, tú eres el que tienes que pensar, tú debes responder y, en definitiva, responderte a ti mismo. Eso es lo que importa. ¿Tienes la respuesta? Adelante. Otro artículo muy importante de los derechos humanos es el número 4. En él se dice que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Servidumbre es un término que viene de servir, pero significa que tú sirves como un esclavo. Esclavitud y servidumbre son términos muy parecidos. Pues bien, ¿tú crees que este artículo número 4 nos protege de la ley del más fuerte? Ya sabemos, yo no voy a dar la respuesta te la das tú y sobre todo en comunidad de investigación, con tus compañeros de clase o incluso con gente de tu familia, puedes debatir, discutir estos temas, estas preguntas que planteamos en esta actividad. Repito, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. ¿Nos protege esa ley? ¿Nos protege este artículo de la ley del más fuerte? Piénsalo. ¿Y qué te parece el artículo 16 de los derechos humanos? Dice lo siguiente. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y fundar una familia. Aquí habla de casarse y habla de familia. Es cierto, es importante que este artículo es, pues eso, en definitiva, crucial. ¿Cómo sería posible que algunas personas no tuvieran el derecho para formar una familia, para que se casaran con la persona que aman? No. Pero este artículo nos protege de la ley del más fuerte. ¿Es una cuestión de grado? ¿Hay artículos que nos protegen más o menos de la ley del más fuerte? ¿O este, por ejemplo, no nos protege nada? Piénsalo. La ley del más fuerte. ¿Nos protegen de la ley del más fuerte? Tú dirás. Vamos al ejercicio 2. Dice lo siguiente. Las microagresiones son pequeñas agresiones verbales cotidianas que casi no se notan, pero que esconden una gran violencia y discriminación.
A continuación, te vamos a dar pares de frases y tienes que señalar cuál contiene una microagresión. Y tienes que explicar en cada caso en qué consiste dicha microagresión. A ver si encontramos la microagresión aquí. ¿En la A o en la B? La A dice lo siguiente. Para no ser blanco, has resuelto bastante bien este problema. La B dice lo siguiente. Para tener solo 12 años, has resuelto bastante bien este problema. Como vemos, es una frase que habla de lo mismo, resolver un problema. Pero en uno, la frase está dirigida a un niño de 12 años y en la otra está dirigida a una persona que no es de color blanco. ¿Con qué? ¿Cuál de estas frases podría estar escondiendo una agresión, una microagresión apenas perceptible? ¿Qué es eso de para no ser blanco tú eres tal o cual? ¿En qué difiere eso de para tener solo 12 años ser tal o cual? ¿En qué difieren ambas frases? ¿Hay en una racismo o no lo hay? ¿Se puede discriminar a una persona por su raza y elaborar comentarios como este? ¿Se puede, por el contrario, hacer comentarios de estos a un niño que todavía no se ha desarrollado? ¿Es lo mismo criticar a una persona de tu edad por su raza que criticar a un niño por su edad? Pensadlo. ¿Hay una microagresión ahí? No lo sé. Tienes que decidirlo tú. Otra más. Dice lo siguiente. No está mal pensado para ser tan joven. Otra. No está mal pensado para ser una mujer. Vaya, vaya, hay alguna de estas frases que sí que encierran cierta agresividad. Yo no diría microagresividad. Es un comentario, vamos, yo no sé, pero ¿hay machismo en alguna de estas dos frases? ¿Se puede decir no está mal pensado para ser tan joven? ¿No es cierto que los jóvenes al principio, pues al tener poca experiencia, pues es normal que cometan errores? Pero decir que alguien comete errores por ser mujer, ¿es normal? ¿Tú qué crees? Piénsalo. Pensamiento crítico, adelante. Vamos a por la tercera, a ver si descubrimos la microagresión. Parece mentira que tengas 80 años. Eres tan trabajador como alguien de 40. Esa es la primera. Vamos a la segunda. Parece mentira que seas inmigrante. Eres tan trabajador como un europeo. ¿Hay algún tipo de microagresión en ambas? Por ejemplo, es normal que una persona de 80 años, pues, le cueste más trabajar, porque el cuerpo es más débil que el de una persona de 40 años. Pero si hacemos el mismo comentario dirigido a una persona simplemente porque es inmigrante, pues hay ciertos prejuicios, hay cierto racismo, xenofobia, todos esos conceptos que has estudiado a lo largo del curso. ¿En cuál de estas dos frases hay más, pues es una microagresión? Ya sé que mis comentarios pueden orientar tu respuesta, pero el que tiene que pensar en definitiva eres tú. Yo incluso podría estar manipulándote para pensar en cierto sentido. Piensa tú, la A o la B. ¿En dónde hay una microagresión? Vamos a continuación al tercer ejercicio. Señala en cada una de las siguientes normas si crees que son de tipo ético o legal. Indica también si es una norma justa o injusta y explica en cada caso por qué la has clasificado así. La primera frase dice así: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. ¿Crees que es una norma ética o legal? Es decir, ¿está en alguna constitución, en algún código legal? ¿Tú qué crees? Bueno, no sé. A lo mejor es un principio ético que tenemos las personas. No hace falta que esté escrito en ningún libro para aplicarlo. Por otro lado, ¿crees que esto que se dice aquí es justo o es injusto? Débátelo contigo mismo y con tus compañeros y familiares y amigos. Haz a los demás
lo que quieras que te hagan a ti. Es cierto que a veces lo que tú quieres que te hagan a ti, pues otros no quieren que se lo hagan a ellos. Tema un poco complejo. Piensa. Otra cuestión. Está prohibido pisar el césped. He puesto ahí la figura de Messi pisando el césped, pero no tiene nada que ver con esta cuestión, ¿eh? Está prohibido pisar el césped. ¿Qué crees? ¿Que es una norma ética o legal? Es decir, tú cuando vas por la calle y ves un cartel que pone prohibido pisar el césped, ¿tiene que ver con la ética o tiene que ver con la legalidad? Por otro lado, ¿qué te parece? ¿Que es una ley justa o injusta? ¿Deberíamos tener derecho a pisar el césped siempre que queramos? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué consecuencias hay si pisamos todos el césped? ¿Qué pasa si nadie pisa el césped? Todas estas preguntas surgen cuando empiezas a responder las primeras cuestiones. Ya sabes que en filosofía una pregunta lleva a otra y esta otra a otra. Eso es pensar. Otra. Los menores de 18 años tienen prohibido conducir. ¿Es una norma ética? ¿Es legal? ¿Es justa o injusta? Desde luego, tú tienes menos de 18 años y no puedes conducir aunque seas el mejor conductor de rallies. ¿Quién te lo prohíbe? Tú mismo das la respuesta. ¿Te parece que eso es justo o es injusto? Hay países donde se puede conducir con 16 años. ¿Por qué? Incluso, si nadie te ve, ¿tú podrías conducir? Si no hubiera policía que pidiera los carnets de conducir de vez en cuando, ¿tú conducirías? ¿Es justo o no es justo? Piénsalo. El ejercicio 4 dice lo siguiente. Reflexiona sobre las normas y la libertad a partir de las siguientes cuestiones. Las normas y la libertad. ¿Recuerdas ambos conceptos? Ahora los vamos a ver. Primera cuestión. ¿Las normas limitan nuestra libertad? ¿Tú crees que si hay normas somos menos libres? ¿Tú crees, por el contrario, que gracias a que hay normas ganamos más libertad? Piénsalo. Si todo el mundo pudiera hacer lo que quisiera, ¿qué pasaría contigo y con tu vida? Si tú pudieras hacer lo que quisieras, ¿qué pasaría con la vida de los demás? ¿No estaríamos volviendo una vez más a la ley del más fuerte? Hay muchos otros ejemplos que te puedes plantear. Si tú, por ejemplo, no estuvieras obligado a estudiar, ¿qué pasaría con tu vida en el futuro? ¿A qué podrías aspirar, por ejemplo, si nadie te hubiera enseñado a leer? Porque tú estabas obligado a ir a la escuela para aprender a leer. ¿Qué pasaría con todo ello? Piénsalo. La siguiente cuestión dice, ¿crees que las normas de tráfico limitan la libertad a la hora de conducir? ¿Crees que las personas tenemos que conducir como nos dé la gana o que es bueno que haya una serie de normas que compartimos todos los que conducimos? ¿Estaría bien que cada uno pudiera aparcar donde quisiera? ¿Sería bueno que cada uno pudiera conducir a la velocidad que quisiera? ¿O no parar cuando no le dé la gana parar? Piénsalo. Y además, a partir de este ejemplo de la conducción, elévalo a toda la sociedad. ¿Crees que es bueno que haya normas de convivencia en una sociedad? Piénsalo. El siguiente ejercicio dice, señala cuáles de las siguientes son conductas cívicas y cuáles no lo son. Por supuesto, tienes que justificar en cada caso tu decisión. La primera dice, ir por la calle cantando a gritos una canción. ¿Qué te parece? ¿Es eso cívico o no lo es? Oye, si a una persona le apetece cantar, estamos en un país libre. ¿Pero es cívico? ¿Debería la gente que no canta respetar al que canta a voces? Es más, ¿se puede ir cantando por la calle a cualquier hora? ¿Tú qué piensas? Adelante. Otra cuestión. Piénsala. Imagina que estás en esta situación, que se te propone participar en una recogida de alimentos que se organiza en tu barrio o localidad. ¿Crees que eso es cívico o no lo es?
Piénsalo. ¿Crees que esto tiene que ser una actividad voluntaria de las personas o que el Estado, el gobierno, debe dar a todos alimentos sin tener que recurrir a este tipo de recogida voluntaria? En cualquier caso, ¿es cívico participar en este tipo de iniciativas? Piénsalo. ¿Y esta cuestión qué te parece? Hacer una fiesta en casa durante toda la noche, con música, voces, bailes, quizá unas horas durante el día, pues si hablas con los vecinos puede estar bien, pero por la noche, toda la noche, ¿crees que esa es una actitud cívica o no la es? ¿A ti te han molestado alguna vez algunos vecinos con sus fiestas? ¿O por el contrario, tú en alguna de tus celebraciones crees que has podido molestar a otros vecinos? ¿Crees que es importante el respeto en este sentido y guardar ciertas horas donde no hacer ruido? ¿Cuál es la actitud cívica en este sentido? Piénsalo. Otro de los ejemplos más generales sobre este asunto del civismo es ceder el asiento en el autobús. En este caso, el ejemplo dice a una mujer embarazada. Tú si vas en el autobús o en el metro, ¿te levantas para que una mujer embarazada se siente? ¿O una anciana? ¿O una persona enferma? ¿O una persona, pues eso, que tiene ciertas dificultades para mantenerse en pie? ¿O sigues sentado ahí en el autobús en tu sitio porque tú llegaste primero? ¿No es ese llegar primero algo así como la ley del más fuerte? No lo sé. Pero respondiendo a la pregunta que se plantea, ¿es cívico ceder el asiento, sí o no? ¿Ceder el asiento sirve, aunque sea mínimamente, para construir una sociedad más agradable, más amable, más cuidadosa? Piénsalo. Poco a poco ya hemos llegado al ejercicio 6. El ejercicio 6 dice lo siguiente. La empatía consiste en identificarse con el estado de ánimo de otra persona. Estado de ánimo de otra persona. ¿De acuerdo? No perdamos de vista esta definición. Tenemos empatía y estado de ánimo. Por el contrario, la apatía, tenemos aquí, es la falta de ánimo, la dejadez o insensibilidad. La apatía es la dejadez o insensibilidad, mientras que la empatía tiene que ver con identificarse con el estado de ánimo. A continuación, te presentamos algunas situaciones y tienes que decir si se trata de empatía, de apatía o de compasión. La compasión tiene que ver, la propia palabra lo dice, es padecer con, sentir con alguien. Vamos adelante con ello. La situación dice así. Mientras como con mi familia, vemos las noticias en la televisión. Salen noticias muy malas sobre guerras y hambrunas que hay en el mundo. Pero la verdad es que sigo comiendo tranquilo. No me afectan estas noticias ni para bien ni para mal. ¿Qué piensas que hay aquí? ¿Empatía, apatía o compasión? Si fuera empatía, sentirías lo mismo que la otra persona, algo parecido, te pondrías en el lugar de ella. Si sintieras compasión, pues sufrirías algo, pero aquí no aparece en ningún lugar que tú sientas lo mínimo. ¿Cuál crees que es la respuesta? Oye, ¿puedo yo estar equivocado? ¿Puede haber cierta apatía o no tiene por qué? Hay como cierto desdén. Imagínate la situación, ves una guerra en la televisión y tú sigues comiendo como si nada. Es un poco da igual el sufrimiento ajeno. No pretendo con esto animaros a sufrir cada vez que veáis la televisión, pero ¿no es cierto que nuestra sociedad en cierta medida se ha acostumbrado al dolor de los demás, al dolor ajeno, y que ya no sentimos nada? Piénsalo. Otra situación, dice así. Comprendo perfectamente a un compañero de clase que saca muy malas notas.
Aquí tenemos un verbo interesante para decidir si se trata de compasión, apatía o empatía. Si yo estuviera en su lugar, esta frase es importante, estar en el lugar de otra persona, también obtendría malas notas, porque sus problemas de salud le obligan a faltar mucho a clase. O sea, la persona está tratando de comprender el porqué de sus malos resultados académicos. Está como poniéndose en el lugar de otra persona. Cuando alguien se pone en el lugar de otra persona, ¿qué está haciendo? ¿Es compasión? ¿Es empatía? ¿Es apatía? Piénsalo, discútelo. Quizá no estemos o no estéis de acuerdo en la comunidad de investigación. Lo importante es argumentar, razonar, utilizar el pensamiento crítico. Otra. Siempre que veo a alguien que llora, a mí también se me saltan las lágrimas. Yo lloro con la otra persona. Hay como una emoción, un emocionarse con la otra persona. Empatía, apatía o compasión. Piénsalo a la luz de las tres definiciones que hemos dado. El ejercicio 7 dice así. Decía el filósofo Bertrand Russell que le movían tres pasiones: el ansia de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad. Repetimos. El ansia de amor, 1, búsqueda del conocimiento, 2, y una piedad, gran piedad por el sufrimiento de la humanidad. A continuación, deberíais dialogar en grupo, con tu familia, con tus amigos, o incluso, ¿por qué no?, contigo mismo. A veces uno se plantea preguntas que él mismamente se responde y surgen nuevas preguntas que se van respondiendo. Es el diálogo interior que tenemos las personas. Dialogad sobre qué os parecen estas tres pasiones y pensad en varios casos de piedad por el sufrimiento de la humanidad. ¿Qué te parecen estas tres pasiones? En primer lugar, piensa sobre el ansia de amor. El ansia de amor. ¿Tú sientes amor por el prójimo, por las personas, por tu familia? ¿O no sientes nada? ¿Sientes pasión también por el conocimiento? ¿Te gusta saber cosas? ¿Necesitas saber cosas? ¿Pasas por la vida sin que te importe cómo es la vida o deseas conocerla? Conocerla, la gran literatura, las matemáticas, la lengua, interesarte por el mundo o no, al igual que hacía Russell. Y en tercer lugar, la piedad. ¿Sientes cosas por la gente que sufre o te da igual? ¿Qué piensas? ¿Que estas tres pasiones son buenas o son malas? Esto plantearía otra cuestión. ¿Son buenas las pasiones o no? Piensa en algún ejemplo de piedad por el sufrimiento de la humanidad. Hay varios casos. Piénsalos. El ejercicio 8 dice lo siguiente. Si tuvieras un anillo que te permitiera ser invisible cada vez que te lo pusieras, ¿harías las siguientes cosas sabiendo que nadie te podría descubrir? Explica en cada caso por qué lo harías o por qué no y sus consecuencias. Ahí van los ejemplos. Primer caso. Me pondría una nota mejor en la asignatura de matemáticas. Si nadie te viera, ¿harías eso? Y si lo hicieras, ¿estaría bien o estaría mal? ¿Las cosas son buenas o son malas porque alguien te dice que es bueno o es malo o te descubre que estás haciendo algo bueno o malo? ¿A quién tienes que obedecer? ¿A tu conciencia o a las personas que te dicen lo que tienes que hacer o a las leyes, a las normas? Piénsalo. Si tuvieras ese anillo que te hace invisible, ¿te subirías gratis en el tren o no? El revisor no te podría ver, por tanto podrías ir ahí sentado sin pagar nada. ¿Lo harías o no? ¿Sería bueno o sería malo? ¿Te lo permitiría tu conciencia o no? Piénsalo. Otro caso un poco distinto. Por ejemplo, si fueras invisible cada vez que te pones ese anillo,
¿Asustarías a unos ladrones que tratan de robar a una mujer sin que esos ladrones te vieran? ¿Y así la mujer se salvaría? ¿Crees que esta situación es distinta a las anteriores que hemos visto? ¿Es distinto defender a una mujer siendo invisible que, por ejemplo, cambiando la nota de matemáticas, mejorándola cuando nadie te ve? Piénsalo. ¿Crees, por el contrario, que es muy peligroso utilizar ese anillo, que puede tener consecuencias imprevisibles, que por tanto no usarías nunca el anillo, lo destruirías porque es muy peligroso? ¿Qué consecuencias puede tener que tú seas visible o invisible cuando quieras? ¿Lo has pensado? ¿Qué podría ocurrir? Piénsalo. Otro caso si tuvieras ese anillo que te hace invisible. Te llevarías muchas medicinas de la farmacia sin pagar para repartirlas entre quienes las necesitan. Pero estas personas no las pueden pagar, entonces tú se las das. El farmacéutico, el dueño de la farmacia, no te ve, tú le quitas las medicinas y se las das a otros para ayudarles porque lo necesitan. ¿Crees que esa acción está bien? Tú eres invisible, no te van a descubrir. Piénsalo. Un nuevo ejercicio, el ejercicio 9. Dice así: ¿en cuál de las siguientes situaciones se trata a la persona como un medio y no como un fin en sí misma? Recuerda que cuando tratas a una persona como un medio, en el fondo quieres obtener algo a cambio utilizando a esa persona. Y cuando la utilizas como un fin en sí mismo, la tratas simplemente como persona, sin esperar nada a cambio. La primera situación dice así: voy con mis padres a hacer la compra porque así me darán luego una propina. Porque así me darán luego una propina. O sea, tú vas porque sí, porque te apetece, porque estás a gusto o porque esperas algo a cambio. En este caso, ¿cómo estarías tratando a tus padres? ¿Como fines en sí mismos o como medios? Piénsalo. Otro caso. Ayudo a mi hermano con su tarea porque le quiero mucho. Es lo que hay que hacer y no espero nada a cambio. Cuando haces las cosas sin esperar nada a cambio, ¿cómo estás actuando? ¿Como si la persona fuera un fin en sí mismo o como si fuera un medio? ¿En qué difiere, en qué se diferencia este ejemplo del anterior? Piénsalo. Otro ejemplo, dice así: dejo mis apuntes a mi compañera de clase porque así ella me dejará los suyos cuando yo los necesite. ¿Está utilizando la compañera como un fin en sí misma o como un medio para conseguir algo a cambio? ¿Qué es lo que se pretende conseguir si así fuera la intención? Piénsalo. El ejercicio 10 dice así: de las siguientes mentiras, ¿cuáles te parecen perdonables y cuáles son inaceptables? ¿Cuáles podrías perdonar y decir, bueno, venga, da igual, lo olvido, te perdono? ¿O cuáles jamás podrías perdonar porque son extremadamente graves, que son inaceptables? Andrés dice en público que se solidariza con las víctimas de un incendio que está ocurriendo en ese momento, pero no les ayuda. Me solidarizo, pero no puedo ayudaros. ¿Por qué? Luego sabemos que el miedo le paralizó. ¿Qué piensas en este caso? ¿Se puede perdonar que diga yo me solidarizo, no sé qué, y que luego el miedo le acobarde y no ayude a salvar vidas o a calmar un incendio, calmar a las víctimas, socorrerlas? ¿Lo perdonarías o no perdonarías a este tipo de personas que hablan mucho, pero que luego a la hora de la verdad no ayudan? Piénsalo. Otro caso dice así: Luisa le dice al profesor que un compañero ha copiado en el examen y luego el profesor descubre que no era verdad, que no copió. Es decir, Luisa ha mentido de forma grave. Si tú tuvieras este problema con Luisa, ¿la perdonarías o no la perdonarías? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Otro ejemplo dice así: alguien dice siempre cosas muy bonitas a todas las personas. Incluso llama guapas e inteligentes a las personas que no lo son. ¿Tú crees que estas personas deberían decir la verdad y no halagar tanto? ¿Tú perdonarías a una persona así?
Esas personas que tienen facilidad para decir a la gente lo que quiere escuchar, aunque no sea cierto. Piénsalo, decide. Por fin hemos llegado al último ejercicio. En este último ejercicio tienes que leer 2 recortes de periódicos, unos titulares, y razonar si se trata de una noticia sobre la solidaridad, sobre la libertad o sobre ambas. La primera noticia dice así: los judíos alemanes se ocultan por miedo. Autoridades semitas en Alemania aconsejan a los judíos del país mantener la discreción ante el aumento de los ataques registrados contra esa comunidad. ¿De qué se trata aquí? ¿Es un problema de solidaridad? ¿Es un problema de libertad o de ambos? ¿Crees que los judíos están perdiendo libertad en Alemania en nuestros días? Esta noticia es de actualidad. ¿Crees que es una cuestión de solidaridad de otras personas que no se solidarizan con el pueblo judío? Piénsalo. La siguiente noticia habla de enfermedades raras y dice así: más de 3 millones de personas en España conviven con una enfermedad rara. A veces, estas patologías afectan a tan pocos enfermos que se consideran trastornos ultra raros. El suyo es un difícil camino en busca de diagnóstico y tratamiento. ¿Con qué tiene que ver esta noticia? ¿Con la libertad? ¿Con la solidaridad? ¿Con la ayuda a estos enfermos? ¿O con ambas noticias? Con ambas, con la libertad y la solidaridad. Es decir, ¿un enfermo puede ser libre? ¿Un enfermo puede dejar su enfermedad si la sociedad se solidariza con él? Plantéate estas cuestiones y muchas más que se te pueden ir ocurriendo. Bueno, amigos, pues hasta aquí ha llegado el taller de filosofía. Espero que os haya servido para pensar, para fomentar el pensamiento crítico y para plantearos vuestra vida en sociedad. No dudéis en contactar con nosotros para cualquier aclaración, para cualquier ayuda, pero sobre todo lo que tenéis que hacer es dialogar con amigos, compañeros de clase, con la familia. Solo, como decía Sócrates, a partir del diálogo podemos mejorar nuestro conocimiento y nuestro pensamiento. Muchas gracias por tu atención y esperamos haberte ayudado a comprender en qué consiste el proyecto ético común. ¡Hasta pronto!